Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy tengo un problemilla con mi cámara, entonces no voy a poder encender mi cámara. Sin embargo, pues aquí estamos. Al parecer la clase pasada no tuve como el detalle de ver que se estuviera grabando y no se grabó completamente la clase. Sin embargo, vamos a retomar un poco para no cortar el seguimiento de la clase y posterior subo la siguiente clase, ¿ok? Por favor, porque si llevamos como una secuencia de lo que estamos viendo. Recordábamos y hay que ver que estamos en el proceso de lo que es el derecho internacional privado, donde se le deja el espacio a cada una de las funciones y las actividades que se van a ver en materia civil y en materia mercantil. A nosotros analizar y revisar que el derecho privado es el que rige tanto en ambas materias, como si fuera al contrario, el derecho público regiría en otras. Nosotros vamos a analizar definitivamente esta situación y vamos el día de hoy a ver una de las funciones principales del derecho internacional privado, que es el interés superior del menor. Decíamos, y ya lo hemos comentado, así como está en sus tareas, una de las funciones principales del derecho es la protección de las necesidades que hemos llevado a cabo a lo largo de la historia y que se han ido enfocando en los diversos ámbitos de nosotros, como personas, como individuos. Si nosotros estuviéramos analizando el derecho internacional público, la confrontación sería diferente porque estaríamos analizando meramente otra rama del derecho. Asimismo, estaríamos analizando lo que es las instituciones más enfocadas en su función, en esta forma de hacerlo, al igual que en México, con nuestros con la división de nuestras ramas, derecho público, derecho privado, pues el derecho internacional sería en las mismas circunstancias. Vamos a ver que en el derecho del menor y las medidas de protección, algunos foros internacionales han preferido referirse al interés superior del menor. Tanto aquí en nuestro país como en muchos de los países, lo que vamos a proteger siempre es a la población más vulnerable. En este caso, la población más vulnerable van a ser los niños. Cuando ustedes pueden llevar o llevan un proceso civil, van a ver o han visto, los que han tenido ya oportunidad de litigar, que hay una figura que se denomina ombudsman y que es quien protege precisamente este derecho del menor. Puede ir papá y mamá o uno u otro a demandar los derechos del menor a través de ellos, o un tercero, un familiar cercano hasta el 4º grado, o inclusive una institución puede ir a demandar estos derechos. Pero vamos a ver que la figura del Ministerio Público va a velar por ellos. Incluso cuando ustedes presentan en una demanda un convenio, van a ver que dentro de eso el convenio, aun cuando ambas partes estén de acuerdo y aún
cuando haya sido, no sé, en su voluntad, lo que va a pasar es que el Ministerio Público va a verificar que realmente, bueno, obviamente primero el juez, o en este caso el secretario, pero de ser necesario, se le da vista al Ministerio Público. Una cosa sería la voluntad de las partes a través de ese convenio y otra que se esté protegiendo la tercera parte y la más importante, que es el menor. Entonces, esa figura eh, que representa el Ministerio Público, pues es la que nos va a proteger de precisamente de una falta de cuidado o una falta de que sus intereses sean los primeros en proteger. En el caso de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, obliga como criterio a todo tipo de autoridad, incluidos a los jueces, a tomarlos en consideración. No vamos a nosotros a decidir sobre ellos, porque ellos tienen una personalidad, una voz y un voto. Va a depender muchísimo del tema de la edad de los menores, también qué tanto se les da la facilidad de a lo mejor expresar sus decisiones. Sin embargo, y aunque estos fueran niños pequeños, recién nacidos o antes de tener un albedrío propio, la Organización de las Naciones Unidas exhorta y pide que se les entregue a todos los países miembros de esta convención, pues las indicaciones de que hay que proteger y hay que poner siempre en primera plana la protección de los menores. Es muy importante, eh, obviamente que nosotros al pertenecer al tratado internacional, pues nos apegamos a los principios en este caso, de cada convención. Ya habíamos visto nosotros otras convenciones que estas comulgan o no salen de la jerarquía, no salen de la esfera jurídica de nuestra Carta Magna. Por ende, pues nosotros como país, como nación, pues vamos a estar de acuerdo con estas situaciones, con estos criterios, con estas exhortaciones que nos hacen estas organizaciones. En la mayoría de los órdenes jurídicos, la tutela a la niñez ha sido elevada al de un derecho humano. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito convencional, ya que, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo niño, sea cual fuere su filiación, tiene derecho a las medidas de protección, condición de menor, que requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, así como circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente. El niño de corta edad no será separado de su madre. Y decíamos, y es muy importante analizar, aquí hay una diferencia. Hay países en donde la prioridad y la función primordial se le da al papá. Si nosotros estudiáramos un poco de historia y nos fuéramos a lo que es el derecho romano, nosotros nos daríamos cuenta precisamente de esa situación. Recordemos que en el derecho romano, cosa que es nuestro derecho y que ustedes como estudiantes de la carrera es lo que analizan y es lo que estudian derecho precisamente, y ya llevaron o van a llevar dentro de sus materias
lo que es la doctrina romana, derecho romano. Y vamos a ver que en aquel entonces, pues lo importante y a quien se le daba la facultad de ejercer la tutela sobre el resto de su familia, pues era el papá. A lo largo de la historia se van dando cuenta que un menor necesita más del seno de su madre que el de su padre. Psicológicamente, por el estudio de que está en su vientre, del afecto que se genera entre ambas personas en el momento de la gestación. Y bueno, si nosotros nos vamos a analizar efectivamente estas circunstancias, pues a lo largo de la historia sí vemos esta parte, ¿no? Que la mamá, y cuántas veces ustedes no han sabido de alguien que la mamá se parte en mil pedazos para poder sacar adelante a los hijos, mientras que los padres pues se van deshaciendo de esa responsabilidad. Por lo tanto, a lo largo de la historia y después de dejar estos orígenes, se le da la prioridad a la mamá. Cuando nosotros litigamos aquí en México, nos percatamos precisamente de esa parte. Sí es muy, muy importante darles siempre la prioridad a la mamá. Hasta que tengan cierta edad, los niños y niñas pueden tomar sus decisiones, obviamente, siempre y cuando sean protegidas, vuelvo a lo mismo, por la autoridad competente. ¿Por qué? Porque pues los niños pueden estar enfocándose en otros temas, a lo mejor un tema de patrimonio, un tema de consentimiento, en temas que a lo mejor como adultos puedes ir persuadiendo a los menores. Entonces se les hacen estudios psicológicos, estudios psicométricos, estudios socioeconómicos, etcétera, para poder decidir si a los menores se les va a presentar en juicio y a aceptar la toma de su opinión. Si no fuera el caso por circunstancias jurídicas, entonces el beneficio pues se le va a dar a la mamá hasta cierta edad, obviamente analizando todas estas circunstancias también en la madre, pero siempre va a ser el primordial. Aquí hay lo que les decía yo, cuando nosotros nos vamos a un país donde predomina todavía a lo mejor un poco lo que decíamos, el beneficio es para los hombres. Hablemos de un Marruecos, por ejemplo, nos percatamos que es más complejo. Sin embargo, bueno, pues estos países, al sumarse a la convención, pues se suman a estas políticas. Y antes de eso, pues la función o el objetivo es que los niños no sean separados de sus padres, que dentro de cada territorio nacional ellos tengan ese derecho, de tenerlos y también esa obligación, porque no nada más es, ya tuve hijos y están ahí y ahí los dejo. No, es una obligación, es poder darles esa venia de darles la opción de educarlos. Y ya, y más adelante, si no mal recuerdo, mencionamos en alguna diapositiva esa parte. En el último de los casos, entonces sí darle la opción a buscar un mejor entorno al menor. Pero de entrada, como un punto primordial, pues sería que no se separe de su familia, de sus padres, papá y mamá, y en segundo caso, darle la prioridad a la mamá. En el ámbito interno, varias leyes y códigos de las entidades federativas han incluido lentamente algunas reglas que se orientan conforme a este interés superior del niño, pese a que no todas han sido satisfactorias, justamente por aquello que mencionábamos.
hay países y hay personas inclusive que todavía no están de acuerdo en que se les dé la facultad a los menores. Sobreponen el interés y el valor de los adultos. Ustedes han escuchado en alguna casa o en algún serie de televisión que se les decía, y todavía ocurre que a los menores se les dice, tú cállate, esto es cosa de adultos. Sí, bien es cierto, estamos trabajando con eso, con la idea, y en todas las materias, no nada más en el de la niñez, de la inclusión, pues tendría que ser nuestro objetivo primordial. Si bien es cierto, un niño no va a tener la capacidad de un adulto en la toma de decisiones o en las opiniones, también es cierto que tiene una opinión propia y que dentro de esa opinión se van formando sus valores. Entonces, es sumamente importante darle a estos menores la oportunidad de, eh, de argumentar su interés, su pensamiento, y es por ello que algunos países no han estado completamente de acuerdo con estos temas, por la forma en la que su tradición, su cultura, su historia, pues se ha venido llevando a lo largo de la historia. Salvo casos excepcionales, los códigos mexicanos, incluidos el del Distrito Federal
refieren al interés superior del menor en las reglas relativas a la adopción. Recordemos que la Ciudad de México es uno de los estados en nuestro país con más avance jurídico. El interés superior del menor consiste, entre otros intereses, en que éste permanezca con su familia biológica. Aquí vamos lo que les comentaba hace un instante. El objetivo, pues, principal es que realmente no se separe de su familia, de sus raíces, de sus costumbres, de sus tradiciones, salvo que ya el tema sea muy complejo, complicado. Y aquí hablábamos un poco de los países donde hay guerra, donde hay discriminación, donde hay hambruna, cuando por más que el Estado intente proteger a los menores, pues no hay manera de lograr precisamente que estos se queden en sus raíces con su familia. De no ser posible, entonces sí, ya lo ubicarían con una familia, intentando siempre que fuera del mismo país. Y solo cuando esto no pueda llevarse a cabo, entonces cabe ser desplazado a otro país en calidad de adoptado. El interés del menor se determina con base a las creencias y culturas propias del país. Será diferente el interés superior del menor cuando se analice en un país musulmán o en un cristiano o con creencias menos polarizadas en favor del padre, como ocurre en México, que es lo que hace un instante yo les comentaba. Y justamente es lo que estábamos diciendo hace un ratito, no es lo mismo en un país musulmán o en un país cristiano, donde la prioridad se le da a el papá y no a la mamá, como ocurre aquí en nuestro país. En nuestro país la prioridad, y decíamos, va a ser siempre la mujer. En otros países, pues no va a ser esa misma la intención. Esto podría ser que debido a factores culturales, dicho interés provoque respuestas contradictorias. Sin embargo, y sobre todas las cosas, pese a la cultura, la historia y la religión, quien debe prevalecer es el interés superior del menor. Siempre, siempre, siempre el interés superior del menor, ¿ok? Lo vamos a poner ante todas las circunstancias. Independientemente de la cultura de cada país de que se trate. Así como en contra de cualquier tercero, incluso en los procedimientos judiciales o administrativos en que esté de por medio un menor de edad, será privado y alejado de la prensa. Por eso, pues, no siempre en las notas
se ven a los menores. De hecho, cuando ustedes llevan un procedimiento, recuerden que siempre el nombre de los menores se protege, porque vamos a seguir, y ante todo prevalece el interés superior del menor, que no se sepa su nombre real. Ustedes lo ven en las demandas, tanto civiles y penales, las denuncias, como el nombre del menor se protege. Inclusive cuando las personas van a una institución pública, generalmente no se les pide el nombre del menor, se les solicita la edad y el género, pero no el nombre hasta la última instancia, que sería ya la presentación de el ejercitar una acción judicial. Antes de eso, se les sigue protegiendo a los menores, dado que si hiciéramos lo contrario, representaría una violación a sus derechos humanos. Le muevo, chicos. Esta tendencia en favor de los menores representa la adopción de una nueva actitud contemporánea. Por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad era un derecho propio del progenitor sobre el hijo, y como contrario a terceros, el que se opusiera a ese tipo de relación padre-hijo, en la antigüedad el poder del padre era más acentuado. Entonces prevalecía la institución del pater familias, que es lo que comentaba hace un rato, tan supremo que desplaza o desplazaba en aquel instante a cualquier interés favorable del menor. En México han sido los tratados los que hasta ahora han promovido esto a favor del menor, las leyes internas, así como algunos criterios judiciales. De ahí que pues nosotros nos damos esa oportunidad de cuidar a los menores. Los derechos del menor, los principales derechos al amparo del favor del menor se han precisado ya recientemente. A finales del siglo XX, las Naciones Unidas expidieron la Ley sobre los Derechos del Niño en 1989. Si se dan cuenta, es muy poquito tiempo, es una ley relativamente nueva que debemos seguir priorizando y encaminando a nuestro derecho. Contrario a tantas leyes que hay tan antiguas, si se dan cuenta, pues esta es una ley nuevecita, que ¿cuánto tiempo ha sido necesario tenerla? Para el año de 1924 se dio a conocer la Declaración de Derechos del Niño, también conocida como la Declaración de Ginebra. En esa convención hubo muchas cosas positivas. Una de ellas fue precisamente esta Declaración del Niño, de los derechos a favor de los menores. Otro tema importante de la Declaración de Ginebra fue en cuanto a el impacto ambiental de todo aquello que se está contaminando. Si se dan cuenta, bueno, en materia ecológica son una de las bases donde se inicia
y era pionera en todos estos derechos. De ahí pues se atraen varios temas, entre ellos este que estamos viendo, el que les menciono de ejemplo, y acorde a esta se debe aceptar al niño por encima de toda consideración, y aquí vamos a ver qué debe de ser en cuanto a raza, sea de donde sea, nacionalidad, y siempre procurando su desarrollo integral. Por eso precisamente en México existe una institución en cada uno de los municipios del estado de cada estado, así como uno a nivel nacional, que es el DIF. Se crea y se protege el desarrollo integral de la familia. Además prescribió que debe ser alimentado el deficiente, el deficiente debe ser atendido, el desadaptado ayudado, el huérfano y el abandonado recogidos y ayudados. También cuando se les da auxilio a las, por ejemplo, bueno, no lo menciono porque creo que más adelante lo anoté o tomé nota de eso, pero sí se le va a procurar que los derechos de los menores pues vayan sobre todo y ante todo dentro de, en esa protección. La citada declaración prescribe que el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad, que es justo lo que les iba yo a comentar. Por ejemplo, en cuanto hay un terremoto, como el terremoto que vimos nosotros apenas en... ¿Dónde fue el terremoto? Si hay personas adultas que reciban o quienes necesiten recibir la ayuda se le va a otorgar primero al niño y después a las mujeres y finalmente bueno, primero al niño, a las personas de la tercera edad, mujeres, y hasta el último a los hombres. Siempre procurando el interés superior del menor. En el caso ahorita del ejemplo que les pongo del terremoto, en el caso de una inundación, en el caso de cualquier situación de conflicto o de causas de fuerza mayor donde se vean expuestas las vidas, siempre se le va a dar prioridad a el menor. No debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y protegido de cualquier explotación. También otro objetivo es que debe de ser educado, inculcándose el sentimiento del deber, anteponiendo sus mejores cualidades al servicio del prójimo. De hecho, cuando nosotros veamos el tema de adopción, vamos a ver que ese es uno de los requisitos que se les da para adoptar. Y les he comentado que una cosa muy compleja es cuando en México es tan complicado atender a los menores, darlos en adopción. Es muy complejo por el tema de, para que den a un niño en adopción, necesitan y son muchísimos los requisitos precisamente y atenuando este tema, el interés superior del menor. Pero recordemos que cuando uno es padre, pues no nace sabiendo serlo y sin embargo la naturaleza lo permite. Desde un punto de vista particular, disminuiría o modificaría tal vez a lo mejor estas leyes, este reglamento, para que más personas pudieran ser ayudadas. Siempre sí protegiendo el interés de los menores, pero tampoco en un nivel exagerado. Es decir, sí vamos a protegerlos, vamos a recordar que el objetivo no es darle a unos padres un hijo que no puedan tener, el objetivo es darle a un hijo unos padres que no pueda tener, pero no tan exigente, dado que
hay mucho menor en diferentes países. Aquí en nuestro país lo hay y en muchos países hay mucho menor con una situación precaria en todo sentido, en cuanto a economía, amor, salud, una estabilidad emocional, protección, una casa, una familia, un antecedente, una historia, una cultura. Entonces sí sería muy bueno y muy ávido y vívido que se les diera ese beneficio. Vamos a ver que después de un cuarto de siglo, ya para el año de 1959, luego de constituirse la ONU o la Organización de las Naciones Unidas, se combinó una nueva declaración, la Declaración de los Derechos del Niño, que suprime o supera a la anterior. Reiterando lo establecido en la previa, se agregó el principio de no discriminación por motivo de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, el derecho de beneficio de seguridad social, el derecho al desarrollo de su personalidad y al recibir educación gratuita, el derecho del juego, etcétera. Si se dan cuenta, estos derechos son los mismos derechos que nosotros vemos aquí en México. De hecho, cuando nosotros litigamos con el salario mínimo, pues lo que buscamos es precisamente cubrir todas estas necesidades básicas del menor, ¿ok? Cubrir estas necesidades en cuanto a la familia, poderle dar seguridad social para poder que el menor tenga una buena salud o sea atendido cuando ésta se deteriore, el derecho al desarrollo de su personalidad, y aquí incluimos la parte de no quitarle su cultura, de no quitarle su idioma, sus historias, sus antecedentes, de recibir una educación gratuita, que ahorita es muy complejo el hecho de que aún todavía existen en México personas que no estudian, niños que no estudian, cuando el gobierno te provee, ¿no? Hasta los rincones más vulnerables, más pequeños, más olvidados, etcétera, pues hay escuelas. Sí sé que hay muchas escuelas, inclusive donde un solo maestro atiende a varios grupos, pero al final del día es mejor tener una educación, aunque un poco limitada, a quedarse toda la vida sin esa circunstancia. El derecho al juego, también a que no sean explotados los menores, que no sean obligados a trabajar y a, peor tantito, hasta mantener a su familia, etcétera. Posteriormente, para el año de 1986, se da a conocer la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la población, a la adopción y a la colocación en hogares de guardia en los planos nacionales e internacionales. Más amplia que las anteriores, que las leyes que ya vimos que se van derogando, y se integra con 24 artículos, reiterando los derechos ya prescritos. En este nuevo convenio se adiciona un apartado relativo a la adopción de menores, contemplando la posibilidad de inmigrar y el mejor interés. Con todo lo anterior, para el año de 1989, es decir, estamos hablando de 32 años, pues es muy poquito tiempo, a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño se publica en México 2 años después, para el año de 1991. Ahorita también una de las reformas que vemos, pues es el cambio de garantías individuales a derechos humanos que vemos en nuestra Constitución. Ya nuestra Constitución en su artículo primero no dice
que todos los mexicanos o las personas que tengan territorio gozarán de las garantías individuales que esta Constitución otorgue, sino dice que gozarán de todas las derechos humanos que esta Constitución otorga. Es decir, se le da un valor todavía superior más al que ya tenía nuestra Carta Magna. Acorde con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia, la citada Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 se apoya en varios principios políticos y procura alcanzar diversas metas, y vamos a ver entre otras cuáles son. Primera, reforzar la dignidad humana fundamental, cosa que implica llamar la atención sobre la dignidad humana de todos los niños y la necesidad de asegurar su desarrollo. Segunda, subrayar y defender la función de la familia en la vida de los niños. Y esto significa que los estados-nación, están obligados a respetar la responsabilidad primordial de los padres en materia de atención y orientación para sus hijos. Es decir, en la medida de lo posible, dejarlos actuar y dejarlos ser conforme ellos lo consideren prudente. Prestar apoyo a los padres y a las madres en este ámbito, si es que lo necesitaran. Y, por ejemplo, aquí en México está lo que yo les vengo comentando, las instituciones que te apoyan en ese sentido. Promocionando asistencia material y programas de apoyo. Los programas de apoyo nos los va a otorgar el gobierno a través de sus diferentes instituciones en beneficio de los padres y, por ende, de los menores. Los estados también pueden estar obligados a evitar la separación de los niños de sus familias, a menos que esa separación se considere necesaria para el interés superior del niño. En todas las circunstancias, lo que vamos a analizar, a ver y a comprobar es que el interés superior del niño prevalezca sobre cualquier otra situación. Fomentar el respeto de la infancia, pero no a costa de los derechos humanos o de las responsabilidades de los otros. Principio según el cual los niños tienen el derecho a expresar sus puntos de vista y a que sus opiniones se tomen en cuenta, que es lo que venimos mencionando, y se les otorgue la importancia que merecen. Esto no implica que los puntos de vista de los niños sean los únicos que prevalezcan, cosa que es lo que venimos comentando. De todos ellos se va a hacer un análisis, un estudio, por qué están opinando eso, si están siendo influenciados, si están siendo obligados a su opinión. Pero como parte de ese análisis, pues es importante que se les tome en cuenta su visión, su objetivo, sus sentimientos, sus decisiones. De ahí, en suma, con todo lo que implica, pues se toman decisiones. El principio sostiene que los niños tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, que también es una obligación de los menores, especialmente los de sus padres y madres. También hace hincapié en la necesidad de respetar la evolución de las facultades de los niños, pero sin otorgarles el derecho a tomar decisiones por su cuenta cuando no tienen la edad suficiente. Por eso es muy importante qué edad tienen los menores para que se les presente a juicio y se tomen las decisiones. Apoyar el principio de no discriminación. Esto es a nivel completamente internacional en todos los países.